Porque, ¿cómo leer sociológicamente lo ocurrido con Amílcar Enríquez el sábado? Eso puede ser la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque un deportista de élite termina pues metido en este ambiente. ¿Qué pasa con todos los deportistas que quedan en el camino? Y me encanta tener a mi entrevistado porque no solamente es alguien que sabe mucho de sociología, sino también mucho de deporte. Don Marco Gandásegui, bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias, Fernando. ¿Cómo hacemos y por qué, viendo la lista de futbolistas asesinados desde el año 90, pues da para jugar, dale dos equipos exactamente, fuera de los que han sido heridos, fuera de los que están detenidos? Es decir, son las canchas de fútbol el reemplazo de la calle, lo que era en la calle hace unos años, donde se encontraban los muchachos, pasó a ser ahora la cancha. Sí, yo creo que la calle, como tú bien lo dices, en Panamá no es ese mundo tan caótico, hay cierto orden, el crimen organizado tiene sus aparatos que están permanentemente reclutando jóvenes, especialmente jóvenes del sexo masculino para realizar distintas tareas. De eso en Panamá lo conocemos muy bien desde hace muchos años, la policía lo tiene, supuestamente lo tiene regulado, sí, lo tiene controlado, por lo menos tiene la información, la inteligencia. Ahora, cuando llevamos ese mundo del crimen organizado de la calle a la cancha, la situación se convierte más compleja, porque efectivamente nosotros tenemos un problema que no es panameño, es mundial. El deporte, especialmente el deporte profesional, se ha vuelto un mundo de corrupción. Hay mucha corrupción a lo ancho del mundo deportivo. Hace pocos años, 2 o 3 años, vimos lo que era indecible, imposible, ¿no? Cómo cayó el Comité Olímpico Internacional enterecito. Todos cayeron. La FIFA ¿Por entera. qué? Por corrupción, pero de la más, la especie más baja, ¿no? Y yo no sé por qué, pero muchos de ellos ni siquiera están presos, porque tienen a su vez muchos contactos políticos. Entonces, cuando lo llevamos al caso de Panamá, que no se escapa, y a lo que quiero llegar es que este no es un problema nuestro, no es algo que nace de nuestra cultura, sino que es un problema de finanzas, incluso a escala internacional. En Panamá, en la década, ya a principios del siglo pasado, la década del 30, 40, eran conocidos los problemas con el crimen organizado y el deporte, especialmente el boxeo, la hípica, eran áreas en donde el crimen organizado se introducía y convertía a los muchachos en piezas de sus juegos, la famosa, incluso eso se ve en las películas, cuando se vende un boxeador, bueno, en el tercer round te tiras porque yo tengo $10,000 a que tú pierdes en el tercer round, entonces, pero eso sí, tienes que darle duro al otro, los primeros dos. Hay toda una técnica y toda una cultura en torno a esto. Lo que yo sospecho y pienso que nuestras autoridades tienen que hacer una investigación a fondo, es lo que tú dices, ¿qué está pasando en la cancha más allá de la pelota? Más allá de esos dos equipos que se enfrentan en la grama para ver quién mete más goles. ¿Qué otras cosas están pasando? Porque no podemos permitir que todos los años, un promedio, como tú uno bien muerto dijiste, por año. Un muerto por año. Eso es algo que no es un problema de despertar sospecha. Ahí hay algo que tenemos que profundizar y las autoridades tienen que hacerlo rápidamente. Además que en este juego piramidal, donde de estos 100, tal vez uno llegue a jugar en la liga, pues ¿cuántos juguetes rotos quedan en el camino? No, también el problema, y tú lo puedes ver, ¿qué es lo que quiere el equipo profesional que recluta a un muchacho cuando tiene 15, 16 años?
está pensando a ver si cuando tiene ya 18 y lo ha formado, igual que cuando al boxeador, igual que el caballo, lo ha formado y vende su contrato a otro equipo, quizás con más poder económico, y el sueño de ese muchacho es llegar a una liga europea. Claro. ¿No? Entonces vemos que el que lo está entrenando, la gente que lo está llevando, permanentemente lo estimula para pensar en más y más plata, y efectivamente se convierte en una pieza dentro de ese juego, bueno, que no es fútbol, es otro juego. También, doctor, que cada vez la vida de un deportista de élite es más corta. Ahora es un físico muy con competiciones 3-4 veces por semana. Esto hace que, por ejemplo, tú veías deportistas como Pelé, que jugó casi 20 años, o Riveliño, que jugó 3-4 mundiales. Ya eso es imposible porque el mismo rendimiento del jugador no da para más. Es decir, hay que exprimirlo lo más rápido posible porque la vida es efímera, la vida de un deportista en élite. Claro, nosotros vemos, es decir, saltan a la palestra nombres como Ronaldo, Messi, y que son excepcionales. Son las excepciones. Porque son atletas con una capacidad increíble, pero como tú decías al principio los jugadores de fútbol, que son miles, sí, a los 16, 18 años, quedan reducidos a cientos cuando ya cumplen 20, 25 años, y después quedan esos pocos que tienen una capacidad física increíble, extraordinaria. Ahora, todos ellos, incluso las grandes estrellas internacionales del fútbol en Europa, aquí en América, vemos cómo también están involucrados en toda clase de negocios turbios. Ahora, no se llega a ese extremo de pasar factura, porque de esos 22 muchachos muertos, de repente entre esos 22 hay unos pocos que fueron muertes accidentales, muertes de algún tipo que no se sabe, pero la gran mayoría fueron ejecuciones. O sea, muchachos que fueron blancos de una venganza por algún motivo, un pase de factura que nosotros tenemos que evitar como sociedad. Tenemos que evitar que eso ocurra. Entonces hay que hacer una investigación, hay que hacer una limpieza. Cada vez que hay una muerte así, de alguien conocido, vuelve a la palestra el endurecimiento de las penas. ¿Es la solución? Bueno, definitivamente las penas no tienen nada que ver con este tipo de crímenes. Es decir, no tiene que ver con los crímenes. Las penas es una muestra de nuestro fracaso como sociedad. Bueno, no podemos asegurar que los muchachos crezcan en un ambiente sano, entonces no vamos a meterlos en un depósito de cuerpos, ¿no? Y ahí de repente salen mentalmente con problemas mentales, salen peor que lo que entraron. En vez de ser rehabilitados, vemos cómo destruimos esas vidas. Efectivamente, si alguien comete un crimen, debe ser castigado. Pero como sociedad, lo que a nosotros nos compete es evitar que nuestra juventud, porque estamos hablando de jóvenes, no estamos hablando de viejos, digamos, más de 25, 30 años, estamos hablando de pelados, entre 15 y 25 años. Esa es la población que tenemos en nuestro sistema penitenciario. Y esos son la mayor parte de los... Casi condenar todos. A un muchacho de 15 años a 20 años es... Claro, el problema es no evitar que ese joven caiga en manos del crimen organizado. Claro. Porque si yo me robo una gallina, la gallina del vecino, y el vecino va a pedir que me metan preso por 20 años porque era su gallina. Entonces la sociedad tiene que medir eso, ¿no? Claro. Pero muchachos que andan armados, que andan en pandillas de ese tipo, efectivamente hay que castigarlos. Sin embargo, lo que tenemos que hacer nosotros como sociedad
es evitar que existan pandillas. Y eso no es difícil, eso es muy fácil, siempre y cuando se tomen las medidas y se apliquen las políticas públicas adecuadas. Pero un país con la mayor parte de los hogares ausentes de figura paterna, un país con 200.000 ninis, las pandillas nos llevan kilómetros de distancia. Ahí tú has dicho la solución, es decir, lo que tenemos que, como política del país, que tú y yo, nosotros pagamos impuestos, todos los que nos están viendo, todos los adultos pagan impuestos. Ellos quieren que el gobierno le dé un buen uso a esos impuestos. Entonces, invirtamos en nuestra gente. Vamos a invertir para que efectivamente la familia se integre, que tengamos familias íntegras con niños que van a la escuela, viviendo en comunidades en donde haya una escuela, un centro de salud, estén todos los servicios del caso, buenas calles. Eso se hace mediante una política pública, o sea, a través de las inversiones. No lo estamos haciendo. Nuestro sistema educativo ha colapsado, no tenemos los servicios de salud que la población requiere. Y lo peor de todo, por lo menos así lo veo yo, entre el 40 y 50% de los trabajadores panameños, según el gobierno, según cifras de la Contraloría General de la República, están en empleos informales. Es decir, un día trabajan, otro día quizás no. Lo que implica es que no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a jubilación. Y no pueden llevar el desayuno a la mesa de la casa. Cuando el niño se despierta, ¿qué le ofrece la familia desintegrada a ese niño? Sal a la calle a ver qué encuentras para tu desayuno, ¿no? Entonces, claro, sale a la calle y lo que se encuentra es los otros muchachos que están en la misma situación y el crimen organizado. Esa es realmente la universidad. Los recluta y ahí es donde tenemos la pandilla. Así es. Y eso se puede resolver con buenas políticas públicas y con voluntad de parte de nuestros gobernantes. ¿El subsidio es una forma? ¿Perdón? ¿El subsidio es una forma? Mira, el subsidio, como se dijo al principio, ¿no? El subsidio es una política de urgencia, ¿no? Hay un problema y vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero mientras lo vamos desarrollando nuestras políticas públicas, vamos a crear estos programas especiales. El problema es que estos programas especiales se introdujeron hace 15 años y todavía los tenemos y las políticas públicas no se han aplicado, porque la política pública, la buena política, no es subsidiar, es crear empleos, es darle a ese jefe de familia un ingreso. Sí, la dignidad de ser jefe de familia. Claro, un ingreso que le permita vivir con su familia de manera digna. No es el subsidio, no es una política, es una emergencia. Ahora, mucha gente se queja de que el gobierno nacional le da subsidios por 500 millones de dólares presupuestados, pero se olvida de que el sector empresarial recibe 5.000 millones de dólares en subsidio. O sea que no, muchas veces sí dice, no, le estamos dando a los pobres demasiado, y 500 millones de dólares no es nada. Ahora, esos 500 millones de dólares y mucho más se pueden invertir en generar empleos. Claro. Se está discutiendo, por ejemplo, todos estos proyectos de un puerto, otro puerto en el canal, de proyectos de turismo en el interior. Claro. Bueno, generemos una política que todo eso nos permita tener más empleos. En Barú ahora está muy de moda la inversión que una multinacional va a hacer o quiere hacer. El proyecto de ley está en la asamblea. Bueno, eso va a generar empleo. El canal, ¿por qué no se construye un puerto en Agua Dulce o en otro lugar y conectamos el interior del país a la dinámica del canal?
generando empleo. Hay muchas maneras de generar empleo a través de las políticas públicas y no tienen que ser empresas estatales, pero el Estado puede impulsar, puede desarrollar políticas que den oportunidad a quienes quieren invertir en el país. Como siempre, un placer escucharle. Don Marco Gandásegui, sociólogo, profesor en la Universidad de Panamá.